גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מראים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא אכתוב שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, קם כל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema los panes y los peces. Bien, nuestro Mashiach Yeshua realizó una gran cantidad de hechos portentosos que fueron presenciados por muchos, como por ejemplo dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, hacer que los cojos caminaran, limpiaba a los leprosos, etc. Nuestro Mashiach también ministró muchas necesidades individuales, pero la multiplicación de la comida fue una de ellas y fue convincente para todos. Durante todo su ministerio, nuestro Mashiach Yeshua enseñó a sus talmidim poderosas lecciones espirituales, y la alimentación de las multitudes es un mensaje sumamente muy poderoso para los talmidim y para nosotros hoy en día. Nuestro Mashiach Yeshua utilizó este milagro, la alimentación de las multitudes, para enseñar algunas lecciones profundas que afectan a todos, así como la comida lo hace en función de la necesidad diaria de comida. Bien, hoy vamos a profundizar en este tema que siempre oímos mientras estábamos en nuestras denominaciones y aún hoy todavía se sigue predicando. Pero antes de adentrarnos directamente en el tema en sí, necesitamos regresar a los días de nuestro Mashiach Yeshua, cuando él se encontró a sí mismo en oposición con otros creyentes Yahudim. En los días del Mashiach Yeshua, muchos de los Yahudim creyentes en Abba Yahweh y los líderes religiosos, los cuales eran fariseos, saduceos y escribas, discreparon con nuestro Mashiach en varias ocasiones. Por ejemplo, los fariseos controlaban y enfatizaban las actividades en la sinagoga. Los saduceos
controlaban y enfatizaban las actividades en el templo. Y los escribas eran los que copiaban los rollos del Tanakh. Pero todos se apoyaban y enfatizaban más en las tradiciones de los ancianos, las cuales eran las leyes orales que en hebreo conocemos como Torah Shebe-al-Peh. En otras palabras, la Torah oral y el judaísmo rabínico actual se origina de este pasado. Algunos rabinos de hoy en día, a pesar de que profesan que Yeshua es el Mashiach, también mantienen una mentalidad rabínica farisaica, inflando o añadiendo las enseñanzas y aparentan ser más grandes de lo que realmente ellos son. También quiero aclarar que muchas denominaciones cristianas también tienen sus reglas extrabíblicas, al igual que los rabinos farisaicos. Así es entonces como el pasado ha llegado hasta nuestros días y la razón por la cual nuestro Mashiach Yeshua nos advierte. Actualmente, la levadura de los fariseos cubre mucho más que un malentendido acerca de las instrucciones de la Torá, como cuando nuestro Mashiach Yeshua ejerció su ministerio. Por lo tanto, necesitamos entender lo que Yeshua dijo acerca de la levadura de los Yahudim de su época. La levadura, como ya saben ustedes, es un agente en la masa del pan que causa que ésta se levante y se infle. La gran mayoría de creyentes cristianos no se dan cuenta que la enseñanza del Mashiach fue ilustrada por el milagro de la alimentación de los 5,000 y la de los 4,000, y nosotros también estuvimos en ese punto, antes obviamente de venir a las raíces hebreas. Vamos a examinar entonces el milagro de la multiplicación de los alimentos de nuestro Mashiach Yeshua y entender lo que él enseñó. El Mashiach simplemente usó pan y la alimentación de la gente para demostrar cómo sus enseñanzas de la Torá escrita de nuestro Abba Yahweh eran diferentes a la de los fariseos y la de los saduceos. Nuestro Mashiach Yeshua hizo el milagro en 2 ocasiones, incluso estableciendo una comparación de las 2 alimentaciones en la enseñanza de sus talmidim, y se conocen como la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Entonces, mis amados, tomen su escritura y vamos a aprender qué quiso enseñarnos nuestro Mashiach Yeshua con las palabras que les dijo a sus discípulos, las cuales ellos tampoco entendieron en ese momento y hoy en día ha estado escondida a muchos, también obviamente por no entender. Bien, vamos a ver la alimentación de los 5,000. El lugar donde ocurre este hecho es conocido por el nombre de Tabgá y se encuentra en la costa noroeste del mar de Galilea. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 14, versos 14 y 15. Dice así: al llegar a la orilla, vio una enorme multitud. Entonces, lleno de compasión por ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Cuando se acercaba la noche, vinieron a él los talmidim y le dijeron: este es un lugar solitario y ya es tarde. Despide a la multitud para que ellos puedan comprar comida en las aldeas. Bien, aquí vemos entonces que el término tarde puede incluir el final de la tarde que lleva al tiempo de la noche, de tal manera que se había vuelto bastante tarde en el día y este fue el momento en que la comida se preparaba para la cena. Era lógico que los talmidim llegaran a la conclusión de que las actividades del día tenían que llegar a su fin, y ya que la necesidad
de la comida diaria se anteponía a todo lo demás. Vamos a ver ahora qué dicen los versos desde el 16 hasta el 21. Dice así: Pero Yeshua respondió: ellos no necesitan retirarse, denles ustedes de comer. Ellos dijeron: todo lo que tenemos con nosotros son 5 panes y 2 peces. Y él dijo: tráiganlos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, pronunció una verajá. Después partió los panes y los dio a los talmidim, que los dieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Todos los que comieron, unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, vamos a parar y a reflexionar por un momento. En esos momentos, imaginemos a los talmidim que se estaban enfrentando a una necesidad sumamente abrumadora. Ellos se habían comprometido a seguir a nuestro Mashiach Yeshua y a todas sus instrucciones, y solo para que les fuera dada la tarea imposible de alimentar a un gran número de personas que padecen hambre. Cuando Yeshua les dice: denles ustedes de comer, lo que no entendieron sus talmidim en ese momento es que Yeshua les estaba diciendo que en un futuro muy cercano ellos tendrían que alimentar a su pueblo con ese pan, con la palabra que es vida y vida eterna. Entonces, imaginemos lo desconcertante que este evento habría sido para los talmidim. Pensemos por un momento qué es lo que estaba pasando en sus mentes. Los talmidim se habían olvidado de algo. Habían olvidado el milagro que hizo Yeshua de convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, y la idea de que Mashiach pudiera proveer alimento obviamente nunca pasó por sus mentes. Vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versos del 5 al 9 y del 37 al 38. Dice así: de modo que cuando Yeshua miró y vio la multitud acercándose, le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan para que esta gente pueda comer? Pero Yeshua dijo esto para probar a Felipe, porque Yeshua sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: la mitad del jornal de un año no compraría suficiente pan para ellos. A cada uno solo le tocaría una mordida. Uno de los talmidim, Andri, el hermano de Shimón Kefa, le dijo: aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿hasta dónde alcanzará entre tanta gente? Pero él respondió: denles algo de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: ¿tenemos que gastar miles en pan y dárselos para que coman? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a averiguar. Cuando averiguaron, dijeron: 5 y 2 peces. Bien, esto es lo que encontramos aquí en el libro de Yohanan o Juan. Pero entonces, ahora, las preguntas serían las siguientes. ¿Por qué 5 panes y 2 peces? ¿Por qué el Mashiach ordenó que se sentara la gente sobre la hierba? ¿Por qué terminaron ellos con 12 docenas de cestas llenas? Vamos entonces a examinar la lección del día para todos los talmidim. En primer lugar, se enfrentaron a un problema común para todos y todos los días. ¿Qué vamos a comer? En segundo lugar, los talmidim se enfrentaron a un problema y era el de su rutina diaria. En ambas ocasiones,
la incertidumbre desactiva su resolución a los problemas, por eso no entendían. Y la sencilla lección para los talmidim era parar y considerar la presencia de nuestro Abba Yahweh en sus vidas, sus recursos y su promesa de ayudarlos. Tenían tan solo que pedir su ayuda y su provisión para superar sus miedos. Esta es la más básica de las enseñanzas espirituales para todos los creyentes. No podemos vivir nuestra vida autónomamente e independientemente de nuestro Abba Yahweh. Incluso la rutina diaria requiere de su asistencia. Cuando se presenta una crisis, hay que aprender a buscar inmediatamente el Ruach HaKodesh para entendimiento y discernimiento para la solución. Yohanan entonces nos comparte la noble causa de la búsqueda de Yeshua en Cafarnaúm, pero la causa de esta gente no era tan noble como habían indicado. Habían visto a Yeshua ir en una dirección diferente, no se fue hacia Cafarnaúm, por lo tanto, no se había ido en la barca con los talmidim. Sin embargo, afirmaron que estaban buscando a Yeshua, pero el hecho es que estaban persiguiendo el barco con el pan y Yeshua se ocupa de esto inmediatamente. Vamos a leer qué es lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versos 26 y 27. Dice así: Yeshua respondió: sí, en verdad, yo les digo que ustedes no me están buscando porque yo hice señales milagrosas, sino porque comieron todo el pan que quisieron. No trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para vida eterna, la cual el Ben-Ha Adam les dará, porque en este Elohim, el Padre, ha puesto su sello. Entonces, Yeshua aquí nos da la enseñanza de buscar primero lo espiritual, antes que las cosas mundanas que son temporales. Nuestro Mashiach Yeshua estaba tratando de explicar que lo espiritual era un tipo completamente diferente de pan, mucho más valioso que el simple pan físico que se había recogido en las cestas. Entonces ellos respondieron que les diera el mejor pan, aun cuando no lograban entender lo que quería decir. Vamos a ver el siguiente verso que está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 34. Ellos le dijeron: Adón, danos de este pan de ahora en adelante. Entonces, la lección aquí del pan no era acerca de la abundancia del pan. La lección fue acerca de la vida, y en concreto de la vida eterna. Luego, nuestro Mashiach Yeshua enseñó lo siguiente. Vamos nuevamente al libro de Juan, capítulo 6, versos del 35 al 40, que dice: Yeshua respondió: Yo soy el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. Yo les dije que ustedes han visto, pero aún no confían. Todos los que el Padre me dé vendrán a mí, y los que vengan a mí no los echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos los que él me ha dado no pierda ninguno, sino que debo resucitarlos en el último día. Sí, esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que vean al Hijo y confíen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Bien, entonces aquí vemos que nuestro Mashiach Yeshua estaba usando la necesidad del pan físico para mostrarles su necesidad de nuestro Abba Yahweh, para que ellos tuvieran la capacidad
de ver las cosas celestiales o espirituales en la tierra o las cosas naturales por medio de señales. Y por medio de estas señales naturales se alimentó a la multitud como una señal para que puedan comprender las implicaciones espirituales. Pero muchos de ellos no podían captar las señales en la verdad espiritual porque eran hombres naturales que buscaban solamente lo natural. Incluso los hombres religiosos no parecían captar el concepto que estaba compartiendo nuestro Mashiach Yeshua. Vamos a ver esto nuevamente en el libro de Juan, capítulo 6, versos del 41 al 51, que dice: al oír esto los Yahudim comenzaron a murmurar acerca de él, porque él había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ellos dijeron: ¿no es este Yeshua ben Yosef? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir, he bajado del cielo? Yeshua les respondió: paren de murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí a no ser que le traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos ellos serán enseñados por Yahweh. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, excepto el que viene de Yahweh. Este ha visto al Padre. Sí, en verdad, yo les digo, cualquiera que confíe tiene vida eterna. Yo soy el pan que es vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el pan que viene del cielo es tal que una persona lo pueda comer y no morir. Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces, el pan que comieron el día anterior fue proporcionado por nuestro Mashiach Yeshua. Lo vieron y lo comieron. El pan o man dado en el desierto fue visto y comido por sus padres, y también fue dado por nuestro Abba Yahweh a ellos. Sin embargo, se esforzaban por ver la comparación de que ambas señales son lo mismo. Moshe había sido enviado al pueblo de Israel con señales, y Yeshua había sido enviado a ellos por el Padre, y ellos también estaban viendo que llegó con señales. ¿Por qué entonces les extrañaba la comparación que hizo de sí mismo con el pan? ¿Por qué no creyeron que Yeshua había sido enviado por Yahweh con señales poderosas? Porque en ese momento ellos no comprendieron la comparación y de nuevo se encontraron luchando con las cosas naturales que obviamente cubrían a las espirituales. Yo creo firmemente que una de las enseñanzas más profundas de nuestro Mashiach Yeshua es la siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versos 3 y 4, que dice: el tentador vino a él y le dijo: si eres el hijo de Elohim, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: el Tanaj dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces, aquí vemos que el tentador, sabiendo que Yeshua tenía una naturaleza humana y que tenía mucha hambre en ese momento, como cualquier ser humano, quería hacer que Yeshua rompiera la voluntad de nuestro Abba. Yeshua, con un solo chasquido de dedos, pudo haber hecho que esas piedras se convirtieran en pan, pero no lo hizo. El tentador sabía bien que él podía hacer eso y más, por eso lo tentaba. Pero la contestación que da nuestro Mashiach Yeshua fue muy contundente, y aquí está la enseñanza de gran profundidad para nosotros. Yeshua nos dice que el alimento físico es temporal y que el Ruach está
por encima de la carne, y que el verdadero alimento es lo que sale de la boca de nuestro Abba Yahweh, que es su palabra. Yahshua es la palabra de Abba Yahweh hecha carne. Yahshua es el pan de vida que bajó del cielo. Así que entonces alimentémonos, mis amados, y comamos de este pan de vida que es la palabra de nuestro Abba Yahweh. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחור עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה